para que algo sea renovable, también tiene que ser económicamente rentable. Ahora, la otra alternativa, y que más viene creciendo en Argentina estos últimos años, es la energía solar sin almacenamiento, cuyo único objetivo es el ahorro económico y obviamente con aporte respectivo en términos de sustentabilidad. Pero lo que te hace es bajar la factura y recuperar rápido la inversión, entre 3 y 6 años. Mi amigo Elon Musk dijo que la próxima crisis mundial va a ser en términos de energía, porque el recurso va cayendo, la necesidad aumentando. Algo parecía que iba a surgir una necesidad que devore tanta electricidad como lo devora la computadora de inteligencia artificial, y eso hoy es el nuevo factor que va a traccionar las renovables de vuelta por necesidad, no va a quedar otra. Bienvenidos a un nuevo episodio de CR Talks, el podcast donde hablamos de sustentabilidad empresarial en números, respaldado con datos y con casos reales. Bienvenida, Dani. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, todo muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy nos acompaña Javier Dotz, que es co-founder de la empresa Oriens, que brinda soluciones de energía renovables, y la verdad que estamos súper contentas de tenerte con nosotros. Bienvenido, Javi. Gracias, Nati. Gracias, Dani. Un lujo estar acá. Así que vamos con todo. Vamos con todo y vamos a empezar porque quiero que cuentes quién sos, quién es Javier y cómo comenzaron con Oriens. Tremendo. Bueno, como todo emprendedor, Javier fue cambiando a lo largo del tiempo, necesariamente, para poder adaptarse y sobrevivir, obviamente, como todos. Y empezamos, bueno, soy Javier Dotz, soy el menor de 7 hermanos. Siete. Bueno, Tengo 29 años y con mi hermano, que está 2 posiciones arriba mío, Marcos, que tiene 34, empezamos Oriens allá por principio de 2020, junto con la pandemia. Así que, nada, felices del recorrido que llevamos. ¿cómo surgió la idea de hacer y avanzar con una empresa de energía renovable? Locura total. Mi hermano es, la verdad, que es un loco de la cabeza. Él trabajó en Toyota 5 años y después se fue a Australia a cambiar de aire y hacer algo distinto. Y ahí conoció la energía solar y lo avanzada que estaba en un país más desarrollado como es Australia. En ese contexto volvió a Argentina y con la mente totalmente puesta en, che, tengo que hacer algo con esto que acabo de conocer. Sé que es el futuro, lo vi ahí. Por suerte estamos atrasados 10 años, en algunos casos ayuda para saber qué va a pasar y bueno, acá estamos para intentar cambiarlo. Pero la idea fue de él y empezó como ayudante de instalación de paneles solares y bueno, fue conociendo el rubro, instalando y aprendiendo y bueno, después se encadenó en esto que hoy es Oriens. Y en ese momento, ¿vos cómo te sumaste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Habías tenido vinculación antes con este tema? ¿Nada que ver? Tal cual, ¿dónde aparezco en escena? La verdad que yo, nada que ver, yo estudié administración en la UBA y trabajaba en una multi llamada SAP, que es una empresa de software, Sí. en la parte financiera para SAP Brasil y como todo empleado que hasta hace un par de años ahí, estaba como diciendo, che, bueno, estoy acá hasta que me reciba y después veo qué hago con mi carrera profesional. Y bueno, la verdad que cuando mi hermano se le ocurre esto y me propone, che, nos mandamos, no lo dudé mucho porque tampoco es que, wow, cómo amo mi laburo, la verdad que lo hacía como quien lo hace para, nada, sobrellevar la última etapa de la carrera. Claro. Y así se lanzaron. Nos lanzamos, de hecho, él como ayudante trabajaba por una empresa de energía que se llama Flex Energy, que es una empresa propiedad de Saesa, que es una empresa de energía muy grande. El dueño se llama Juan Bosch, que es un genio y aprovecho para agradecerle. Y nos dice, che, chicos, a mí el proceso de instalación de paneles solares me resulta muy problemático porque trae muchos problemas. Obviamente el desconocimiento de la tecnología era muy básico y la mano de obra poco calificada tampoco ayudaba a que funcione bien. Como a mi hermano le llevaba muchas soluciones en ese sentido, lo agarró, en verdad fue idea de él, o sea, fue propuesta ajena al nacimiento de Oriens. Lo che, Marcos, ¿por qué no te armás algo y yo delego la instalación de los paneles en una empresita de te armes vos? Eso a mí me solucionaría la vida porque me dedico a vender, que es lo que sé hacer, y vos te dedicás a instalar, que es en lo que sos bueno, y así nacimos instalando para Flex. Pues el tiempo nos fue haciendo que nos llamen otras empresas para instalarle para ellas, hasta que llegó un punto, hace 3 o 4 años, que dijimos, che, si conocemos los proveedores, la operación y el negocio, ¿por qué no lo mandamos directo nosotros? Y ahí empezamos también a vender directamente, tal cual hacemos hoy. Claro. Y Javi, ustedes están enfocados en empresas y en procesos productivos.
también en algo de hogar particular o cuál es el core de su negocio? Gran punto, el core fue cambiando, porque fue cambiando la Argentina y las necesidades. Por ejemplo, al principio solamente le instalábamos a quien no tenía otra alternativa, que eran las necesidades rurales que estaban lejos de la red eléctrica, y era, che, o hago esto o no tengo electricidad. En verdad, o hago esto, grupo electrógeno, pero el grupo electrógeno consume una barbaridad de combustible, o sea, de guita, y ahí como que sí ganaba la pulseada. Pero los lugares donde ya había red eléctrica no la ganaba ni de cerca. Entonces, al principio nuestro laburo era viajar una barbaridad de kilómetros para instalar por ahí algo chiquito. Pero bueno, era como la alternativa que estaba a la mano. Entonces, bueno, con el tiempo fue cambiando. Hoy nuestro cliente objetivo pasó a ser, te diría que hace 2 o 3 años, también los hogares que no quieren que se les corte la luz, que quieren bajar un poco la factura, pero hace 2 años bajar la factura era como, ya que estoy lo hago, pero ni loco, era algo No era significativo. literal, no es algo que te convenga. Lo loco que fue pasando estos últimos 2 años fue, claro, con la apertura de las importaciones y con la quita progresiva de subsidios, empezó a cambiar la ecuación y ahora también conviene del lado económico, incluso compitiendo la red eléctrica, como pasa en los países más desarrollados, ¿no? Ya nos vamos a meter en números, pero te interrumpo porque Claro. quiero que vayamos a algo muy básico. Vamos. ¿Qué significa y qué son las energías renovables? Bueno, gran punto. Allí fue como una cachetada cuando empezamos el negocio porque, che, nos dimos cuenta que en verdad al que firma el papel no le importa tanto lo renovable si es que no tiene una obligación de hacerlo. Claro. Lo que le importa es el rendimiento económico. Entonces, tenés que entrar por ahí o al menos para que algo sea renovable, también tiene que ser económicamente rentable. Si no es muy difícil. Buenísima esa frase, ¿eh? De una. Pero eso es un poco lo que veo, ¿no? Y te hago una pregunta. Esto es para cualquier tipo de empresa. ¿Hay una empresa en particular que estratégicamente tener equipos de energía renovable o estas instalaciones es más conveniente? ¿Cómo se maneja un poco en cuanto a los sectores? Gran punto. Hay obviamente empresas o rubros que tienen una mayor tendencia a que les convenga o a recuperar antes la inversión. Sobre todo son las empresas que tienen altas demandas que coinciden con la generación de energía solar, o sea, cuando hay sol. Claro. Por ejemplo, este lugar donde estamos, como es una oficina, tiene una alta tendencia a generar demanda entre las 8 de la mañana y las 6, 7 de la tarde. A no ser las que trabajan demasiado como ustedes, que seguro se quedan hasta las 12 de la noche. De verdad que sí. Hay sol que aguante. Claro, literal. Y después actividades que están lejos de la generación geográficamente, o porque no llega la electricidad o porque llega y es cara. Es típico de cooperativas eléctricas. Sí. Un pequeño repaso. El concepto de cooperativa eléctrica es, che, como no le conviene a una empresa privada, como somos pocos usuarios, llevar la electricidad hasta ahí y vendérsela a todos estos, sino que somos poquitos, si no hay empresa que le convenga, el concepto de cooperativa es, bueno, nos juntamos nosotros, los pocos que seamos, para traer la electricidad y la pagamos entre todos, pero ahí la unidad de energía es carísima, porque somos muy pocos pagándola. Entonces, quien hace toda la inversión de infraestructura no tiene economía de escala que le valga, entonces la unidad es muy cara. En ese contexto, che, los rubros lejanos geográficamente tienen una altísima tendencia a que les convenga, sobre todo porque el costo de electricidad que tienen en ese lugar es muy alto. Y bueno, y así también hay complemento con los rubros donde tiene mucho corte de luz, donde hay inestabilidad de la red y demás. Pero en términos generales es eso. Para explicar, no sé, a un nene de 4 años, ¿no? Claro. ¿Qué es energía renovable? Yo pienso energía renovable y automáticamente me voy al panel solar Claro. o me voy a los molinos de viento. Digo, pero ¿qué son esas formas? ¿Hay otras formas de energía renovable que quizás son menos conocidas? Claro. Literal, hay un montón de formas de generar. Obviamente las que más conocemos y escuchamos son las que son económicamente más rentables. Como siempre, por ejemplo, lo que decís, bueno, la hidráulica también, la solar, la eólica, son por ahí las que más conveniencia tienen. Claro. Después tenés algunas en específico que sí se desarrollan en una parte del mundo, como es la geotermia, ponele, que es la energía, por ejemplo, el suelo en la profundidad tiene otra temperatura. Entonces, con esa temperatura, cuando aflora, se puede generar electricidad. Pasa mucho en el norte, o sea, en la parte norte del hemisferio norte, Groenlandia, demás de esos tipos de países, Islandia, que no tienen muchas formas de generar y como que exprimen ese recurso. Pero en el mundo lo que más conviene y más usado son esas tres que nombramos: la eólica, la solar y la hidráulica. Y ustedes se enfocan en la solar. Exclusivamente en la solar es recontra interesante. La hidráulica, por sobre todas las cosas, tiene una demanda de inversión inicial tremenda,
que exclusivamente enormes multinacionales, incluso estados, son los únicos que tienen la capacidad de financiarse para hacer semejante obra. Y la eólica, una de las principales diferencias que tiene con la solar es que la inversión inicial es muy alta. Como el viento que necesitas para generar electricidad está necesariamente más o menos entre 80 y 120 metros de superficie, por ejemplo, si este es el micrófono, sería un molino eólico, acá tenés 100 metros de altura. Si yo bajo el micrófono y lo pongo acá, por ahí bajo 10 veces la altura, pero 1000 veces la generación eléctrica. Claro. Es exponencial el aumento de generación eléctrica que hay a medida que subo las alturas, porque ahí los vientos son mucho más fuertes y mucho más constantes, que es la clave para generar energía con el viento. Por eso es tan cara al principio, porque tenés que poner un molino que tenga 100 metros de altura, y para llegar a 100 metros de altura la infraestructura es enorme. Es una inversión, claro. Y resumiendo, la escalabilidad es la diferencia principal entre lo solar y lo eólico. Lo solar es rentable incluso en baja escala, lo que nos permite a empresas como nosotros, seres humanos de carne y hueso, invertir y hacer rendimiento con ese negocio, versus la energía eólica que necesita grandes inversiones. Estamos hablando de miles y millones de dólares para poner un parque eólico que es recontra eficiente, pero tenés que tener esa espalda, ¿no? Y decías que a diferencia de otros países que están más desarrollados y avanzados que Argentina, entiendo que es un poco la falta de infraestructura, ¿no? Nos pasa con un cliente que desarrolla camiones híbridos y eléctricos y dicen, pero no tengo autonomía, digamos. Nos pasa también con los autos, ¿no? Que no hay cargadores a determinada distancia. Entiendo que eso es por un poco la falta de estructura Literal. y del Estado. Es algo esencial. ¿Cómo lo ves vos hoy en el caso de Argentina? 100%, bueno, el crecimiento de los vehículos eléctricos está 100% atado a la infraestructura. Es decir, si vos tenés un vehículo eléctrico, genial, pero no tenés dónde cargarlo y no puedes ir a tomarte un clericó a Pinamar con tu auto, no te sirve. Hoy esa solución por ahí aplica más en la ciudad, como el ir y volver al laburo, el cortito sirve, tipo un monopatín eléctrico pero más grande, Claro. pero sí, es tremendo. Ojo que, ojo no, para nosotros es una ventaja en verdad. Claro, por eso te pregunto, ¿no necesitan de esa infraestructura ustedes para...? Somos el reemplazo perfecto. Claro. O sea, la energía solar en general, porque lo que te permite es la famosa generación distribuida. Es generar en el lugar que lo necesitas y no generar en una central nuclear, hidroeléctrica, lo que fuera, o térmica, y llevarla hasta el lugar de consumo, sino que generarla donde la consumís. Y que evitás todo el transporte y la infraestructura, que es justamente donde más duele hoy en Argentina. Menor huella de carbono también. Menos huella de carbono, y ahí olvídate Excelente. todo lo que eso conlleva. Una cosa que estuve pensando es, pará, ¿qué define una energía renovable, no? Un poco lo que charlamos afuera de cámara. Era, primero, que el recurso sea renovable, o sea, que al contrario del petróleo, todos los hidrocarburos, no tenga fin en ese sentido. Pero eso solo no alcanza. También tiene que ser rentable económicamente, y lo que hablábamos recién, y un punto más, que es que tiene que cerrar los números en términos de huella de carbono. Por ejemplo, lo que pasaba hace unos años, hace no tanto, que está bien, generar electricidad con un panel era más o menos económico, era más o menos conveniente, pero tiene un gran problema, que fabricar el panel más los costos más el impacto logístico, más el impacto del reciclaje o la segunda vida de ese panel, hace que el impacto ambiental de ese panel, por más que la energía que genera sea sustentable, no termine siendo conveniente, termine siendo negativo. O sea, si sumás todo lo que pasa alrededor de un panel solar y lo comparas con lo que te ahorró en términos de emisiones, al final no sé si me conviene. Eso pasaba a poner en 1980, 1990, y a partir de ahí empezó a convenir más la ecuación, y ChatGPT me ayudó en esta investigación. Mira, Muy bien, te iba a preguntar, porque un poco, y te consulto yendo en este punto, ¿no? Decías, bueno, tiene que ser rentable, ¿no? Se tiene que generar un retorno. claro. Si hay un promedio, o si tenés ahí en mente un promedio de cuánto tarda una empresa que decide hacer una inversión, por ejemplo, para la instalación de paneles solares, en recuperar esa inversión. Muy bueno. Mira, hoy en Argentina depende de varias variables que ahora lo vemos, pero más o menos entre 3 y 6 años. Bien. Para aquellas empresas que ponen exclusivamente paneles solares y no baterías para el almacenamiento, sino que, de día el evento mis consumos con los paneles y de noche con la red. O sea, igual que antes, pero gastando menos, lo recuperan entre 3 y 6 años. Y el recupero de lo que
el impacto ambiental, que es un poco lo de recién, está entre 1 y 3 años. O sea, muchísimo antes. Muchísimo antes por ahí estaban 15 o 20 años para empezar a ser convenientes en términos de impacto medioambiental. Hoy entre el año 1 y el año 3, depende del caso, ya, digamos, empezó a ser neto en emisiones, estar en cero. Y a partir de ahí tiene una vida útil de 25 años más o menos. 25 años la vida útil del Literal, sí, es tremendo. No tiene ninguna parte mecánica el panel, es como una tabla y fin, no tiene más que eso. Entonces, a diferencia de otras formas de energías renovables que siempre tienen algo que gira en el medio, claro, bueno, en general, la gran mayoría de las generaciones de electricidad están relacionadas con mecanismos que gira algo adentro, tipo la hidráulica es que el agua mueve una hélice, la eólica es el viento que mueve otra hélice, Claro. y la térmica es el calor que calienta agua, transforma en vapor y ese vapor mueve una hélice. O sea, siempre se mueve una hélice que mueve un rotor y eso genera electricidad. En la solar es prácticamente la única que no hay ningún rotor en el medio, sino que es otro tipo de efecto que hace que con el sol se genere electricidad. Dependemos solo del sol. Literal. Ahora, yo no me imagino ninguna industria que pueda funcionar sin energía. Es decir, que realmente ante el riesgo de algún corte o algún problema de infraestructura, el panel solar es una muy buena solución para Claro. reducir ese riesgo, ¿no? Porque acá se corta la luz en la ciudad y Sí. es un caos en 2 minutos. Y en verano es en un horno. Y un proceso productivo parar la empresa puede traer un montón de pérdidas, Sí, ¿no? literal. Eh, Eso es un puntapié tremendo, el desarrollo de energía solar. La realidad es que depende de la frecuencia de los cortes, puede ser que te convenga, hablando exclusivamente en términos económicos, puede ser que te convenga poner una central solar con almacenamiento, o si de repente el corte no es tan frecuente, capaz que con un grupo lo solucionás. Ahora, si el corte es frecuente, ya el costo operativo alto del grupo empieza a jugarte en contra y te empiezan a convenir hacer la inversión e iniciar una central solar con almacenamiento que en general es más alta que un grupo. claro, Cuando uno quiere la solución gratis, no, fácil para ese tipo de cosas, gratis no es nada. de gratis nada, para nada. Y eso. Después es distinto como el caso que es energía solar sin almacenamiento, solamente para ahorro, que es lo que más se está desarrollando en Argentina estos últimos 2 años. Que eso es inyectar a la red, ¿no? Traducirnos un poco El ahorro, el almacenamiento, en términos concretos para la empresa. Tremendo. Hay como 2 alternativas en el mundo de energía solar, con almacenamiento y sin almacenamiento. Cuando es con almacenamiento, la inversión es mayor, porque tienes baterías en general de litio, pero tiene la gran ventaja de que se corta la luz, también te lo soluciona. Oh. Genial. Ahora, la otra alternativa y que más viene creciendo en Argentina estos últimos 2 años es la energía solar sin almacenamiento, cuyo único objetivo es el ahorro económico y obviamente con aporte respectivo en términos de sustentabilidad. Pero lo que te hace es bajar la factura y recuperar rápido la inversión, entre 3 y 6 años, que es lo que De lo que hablamos anteriormente. O sea, en ese caso es como si te corta la luz, no es que te puedes alimentar de ahí. literal. Y una cosa que por ahí genera mucha duda, pero mi empresa solo trabaja durante el día, aunque no tenga baterías. Si yo tengo paneles y se me corta la luz, ¿yo puedo tener energía? La respuesta es no. Claro. Cuando no tiene baterías, Claro. no puede ser usada esa energía durante el día. Por distintos temas técnicos, pero efectivamente es así. Y siempre, y acá lo que decía vos, Claro, es distinto. claro, Que es inyectarlo a la red, lo que te sobra. literal. Eso Claro, es optativo. claro. En Argentina, en el mundo es como, es obvio, poner paneles, inyectás. En verdad, en todos los países es optativo, lo que pasa es que en Argentina todavía está en desarrollo. Tenemos muchos clientes que ya están inyectando energía a la red cuando les sobra, pero algunos otros todavía tienen el trámite en proceso y cuando les sobra energía simplemente no se genera. Por ejemplo, vos tenés una empresa, muchos paneles en el techo, actividad productiva, al mediodía vas a estar generando una barbaridad de electricidad. ¿Y qué pasa? Si tu consumo es de 10 unidades y vos podrías generar 20, igualmente tu central solar automáticamente va a generar solo 10. Porque si genera 20 le van a sobrar, van a terminar yéndose a la red eléctrica y si no está el trámite con el visto bueno de la distribuidora cooperativa, te lo van a cobrar en contra. Ah, mirá, Literal, como si fuese más consumo. mirá. En ese contexto se limita la inyección en los casos que no está el trámite aprobado. En general, la aprobación del trámite, Rápido, ¿cómo es el proceso? literal, o sea, mira, viste cómo es Argentina. Puede pasar entre 3 meses y 30 años Ah. al día. Pero Buen promedio. buen promedio, literal. Mira, en general está entre 3 meses y 12.
Más o menos eso. Y te diría que la mitad o quizá un poco más de las distribuidoras o cooperativas te lo aceptan sin problemas, y la otra mitad todavía está ahí acomodándose la idea. Javi, ¿ustedes acompañan a la empresa en ese proceso de gestión con el organismo, con la cooperativa, con quien tenga que ser? 100% es parte de la solución en llave en mano. Bien, Eso no es algo que necesariamente lo tenga que hacer la empresa que te lo instaló, puede hacerlo como un servicio extra, o puede también incluirlo y extraordinario. buenísima. Cae- Vamos a un caso, perdón, Vila, no, vamos a un caso Creo lo mismo, así, aún hace sí, mire, o un cliente que produce alimentos, galletitas, por ejemplo, que está en la provincia de Buenos Aires. Sí, eh, no sé cuánto produce, pero bueno, vos te llamo y quiero que nos recomiendes qué paneles va a instalar y cuál es la inversión inicial. genial. Vamos a un caso hipotético. O Vamos a qué suponer necesitas, qué se le pide a la empresa, qué información tiene que tener, cómo son los pasos. clarísimo. Hay dos instancias. La primera es la virtual, llamada teléfono, o puede ser videollamada o llamada. Che, bueno, ¿qué onda? Bla, bla, necesito bajar el gasto. Buenísimo. Te voy a pedir tu ubicación, tu tipo de techo. Che, tu techo es de losa, es de teja o es de chapa. Eso me sirve a mí para saber qué estructura necesitamos para tu caso. ¿Hay un techo mejor que otro para estas Gran cosas? es tremenda la diferencia. Los techos de chapa son mucho más económicos. O sea, la estructura para instalar paneles en un techo de chapa es mucho más barata que la estructura para techo de losa, ponele. Mirá. No que sí, no te convenga, pero sí que en chapa es más eficiente. Pues, por ejemplo, cuando vas a la chapa pones un pedacito de perfil de aluminio así y suficiente. Cuando vas a losa tenés dos alternativas. O perforás la losa y impermeabilizás, que obviamente tiene un costo, Claro. o pones como bloques de hormigón para anclar los paneles ahí sin perforar la losa. Bien, o sea, primer punto importante a tener en cuenta, además de la ubicación, tipo de techo que uno tiene. Exactamente. Bien. Segundo punto, tercer punto, nivel de consumo. Cuanto más consumís y cuanto más superficie tenés, más rápido vas a recuperar la inversión. Porque tiene un concepto de economía de escala supermercado. Bueno, ¿qué es supermercado? Puede ser, bueno, no importa. En definitiva, cuando tenés un techo de chapa, el nivel de recupero de inversión se adelanta muchísimo y es algo que se nota un montón después en los números, ¿no? Ponele, como decía, entre 3 y 6 años ese recupero de inversión va a estar más cerca de 3 o 4 si es un techo de chapa en grandes dimensiones y la economía de escala es muy alta, ¿no? Y si es una losa y ponele no consumís tanto, va a estar más cerca de 6 y quizás 7. Y como decía, en la economía de escala, nada, poner un panel solar, solo uno, es más caro que poner por unidad, que poner, no sé, 500, ponele, ¿no? Porque hay un montón de costos que licuás. Si yo lo tengo que instalar, no sé, en Córdoba y estamos en Buenos Aires, claro, el costo logístico para un panel y el combustible hasta llegar allá no es tan distinto al de llevar 500 proporcionalmente por unidad de energía. tal cual. En ese contexto hay cosas que se licúan en grandes En el cantidades. Por eso cuanto más consumís, más barato va a ser la unidad de energía renovable que pongas, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la inversión? Claro, seguíamos los pasos. Teníamos el techo, consumo, y ya con eso se hace como un análisis, no sé, de prefactibilidad, Y te cómo se sabe, bueno, cuántos tengo que poner, o si puedo empezar por una inversión quizás más baja y después ir incrementando. ¿Cómo es un poco en la diaria? Digo, pensando en cualquier empresario que esté escuchando este episodio, que diga, bueno, a ver, me interesa, y cómo se hace, ¿no? ¿Cómo puedo entender claro, cómo va avanzando? cuánto se puede Exacto. ahorrar. Bueno, tremendo. Mira, en términos generales, el porcentaje que te puedas ahorrar con una solución como esta depende caso a caso y está directamente relacionado con el momento en el que vos consumas tu energía. Por ejemplo, si tu consumo es las 24 horas de forma estable, vos capaz que te puedes ahorrar las partes que están entre las 9, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, va a ser, no sé, Oh, en las 24 horas, esas 8 horas, no, ayúdame con los números, 30-40%. Claro. Si por lo contrario tu consumo es más que nada durante ese horario, ahí lo que vos te puedes ahorrar en términos porcentuales es mucho mayor, ¿no? Porque vas a generar muy alineado a tu momento de demanda, con lo cual por ahí puedes ahorrarte un 80%. Siempre era un 20% y va a quedar ahí por ahí perdido, y que consumo nocturno y qué sé yo. Vos me dirás, che, y si pones baterías para guardar cuando te sobra de día y usar durante la noche, conceptualmente la idea está buenísima, lo que pasa es que también está muy caro. O sea, es más cara la unidad de energía que viene de la batería que la unidad de energía que viene de la red eléctrica. O sea, es como el último recurso de la batería. O sea, si tengo que hacer una lista de órdenes de costo, te diría grupo electrógeno, batería, red eléctrica, panel solar.
ese es el orden de nivel de precio. Claro. ¿No? Después hay una cuestión más que te va a determinar qué nivel o porcentaje de ahorro puedes tener, que es si puedes inyectar energía a la red o no. A la red, lo que hablamos anteriormente. Literal. Claro. Si puedes inyectar, vas a recuperar antes la inversión porque no vas a perder nada. Todo lo que genera lo vas a aprovechar. En cambio, si no puedes inyectar y no tenés a quién darle o venderle esa electricidad que te sobra, solamente vas a generar lo que vos consumas y eso no está tan bueno. Un tema importantísimo acá, la red no te paga uno a uno. Eso. Eso estaba por preguntar. ¿Cuánto? Literal. Mira, depende del caso y eso fue creciendo mucho con los años. Hay una ley hoy que dice que la cooperativa distribuidora está obligada a pagarte, tabulado por la Secretaría de Energía, que depende del Poder Ejecutivo, o sea, de la presidencia, cuánto te tiene que dar él a vos por cada unidad de energía que vos le entregas. En general está alineada con el costo de la electricidad que tiene esa cooperativa distribuidora. Por ejemplo, si yo soy Jorge Denor y a mí me cuesta comprar en el mercado eléctrico mayorista la unidad de energía que te vendo a vos 75 mangos y yo te la vendo a 85, cuando vos me vendas a mí yo te la pago 75. Claro. Entonces la equivalencia técnica puede variar entre 0, si es una cooperativa, para ahí te la venden a 200 mangos y te la consideran también a 75 o 80. Entonces la equivalencia depende de tu proveedor y técnica en primera instancia, porque hay una segunda instancia que hace que todavía sea menor, que es cuando vos compras electricidad a tu proveedor, pagás impuestos Claro. que no te devuelven cuando vos la vendés. Entonces, pasamos de un 0,8 en algunos casos a 0,7, ponele. Y así podemos jugar con 1000 tipos de porcentaje dependiendo de la ubicación Claro. del proveedor, pero son esas dos cosas, principalmente. La que cada caso es individual, para cada caso se hace un diagnóstico en particular porque depende de un montón de variables que no es que se va a repetir en una empresa, va a ser igual que en la otra. 100%. Por eso es que se hace una evaluación telefónica antes. Si no, si fuese todo como más parejo por ahí, la dedicación es mucho más absoluta y presencial. Ahora hay una primer línea y plano general de, che, más o menos cuáles son tus números, cuánto tendrías que invertir, cuándo recuperarías y cuál sería tu ahorro. Y si eso más o menos es razonable, porque a veces nos pasa que hay casos que no lo lográs. Claro, si eso es tal cual, hay casos que lo lográs en 3 años, hay casos que lo lográs, te puede pasar en 9 años si no tenés dónde poner los paneles, si tenés que inventar una estructura de la nada, ahí va a ser más caro. Entonces, esta primera instancia es clave. Javi, instalan en todo el país, ¿no? Literal, 100%. Antes, más que ahora, hoy nos concentramos en la parte centro del país. Bien. Por ejemplo, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y demás. Más que nada eso. A no ser proyectos grandes posta, estoy hablando de, no sé, 1000 paneles para arriba, que hay sí en cualquier parte del país. Bien. Pero porque creció muchísimo, Claro. gracias a Dios, la disponibilidad y competencia, por lo tanto, acompaña mucho a recuperar inversión, porque también los proveedores son mucho más desarrollados y cada localidad tiene el suyo. Antes era algo más raro, cuando empezamos hacíamos 1500 kilómetros para instalar 4 panelcitos. Claro. Hoy no tiene sentido, porque la logística es más cara que el producto. Claro, sí, el combustible, el costo. Bueno, para quienes nos estén viendo o escuchando, obviamente, bienvenido a que le pregunten a Javi, le escriban, después vamos a dejar los datos Urgente. y que se puedan sacar todas estas inquietudes de casos particulares y motivarlos a que instalen sus paneles solares. Literal. Javi, te pregunto, ¿los paneles solares los están importándose o se fabrican acá en Argentina? Hay fabricación nacional, pero es poca y cara, es un poco la realidad. Todavía estamos medio verdes ahí, vaya la redundancia con el tipo de negocio, pero hay como un nodo mundial de fabricación de paneles en China. Es como el número uno, el líder, fabrica cantidades que no entran en la cabeza, con lo cual la economía de escala nos ayuda a meter paneles en todos los países del mundo. Claro, eso digo, si hay tanta fabricación, evidentemente es que la demanda existe, ¿no? Si no, no existiría. Es negocio. Bueno, literal, ese es el primer motor. Eso, es negocio. Sí. Javi, lamentablemente vamos a ir cerrando, pero nos encantaría saber cómo ves el futuro. No tenemos la bola mágica, pero cómo ves que vamos avanzando un poco esto que decíamos, estamos un poco lejos de cómo avanzan otros países, pero cómo lo ves para los próximos años y sigue creciendo, cuál va a ser el gran desafío de las empresas. Claro. Mira, la realidad es que lo veo totalmente alcista el negocio de las energías renovables por distintos motivos. ¿Viste? Estas cosas en general no dependen solo de una variable, sino que es un monstruo grande de mover, entonces tienen que haber muchos fundamentos para que eso suceda. Por ejemplo, la alta competitividad entre empresas, bueno, ahora nos estamos abriendo más al mundo, están subiendo los costos
y la necesidad es el gran aliado del desarrollo, ¿no? Cuando uno crece de verdad, cuando no te queda otra. Claro. Y en ese contexto no nos está quedando mucha otra alternativa. Al principio era solo por deficiencia de la red eléctrica que se movía la solar Claro. y otro tipo de renovables. Hoy no solo es la deficiencia de la red, es decir, que llega a pocos lugares y se corta mucho, sino que además es en términos económicos para poder competir con un producto o servicio de buena calidad al resto del planeta, tenés que ser eficiente en costos. China es picante como es picante porque tiene unos costos muy bajos por la economía de escala Escala. y Tal cual. si no empezamos como a aplicar esos fundamentos en Argentina va a ser difícil competir y ser eficiente, ¿no? Con semejante apertura de las importaciones. Y pasa un tema energético tremendo. Mi amigo Elon Musk dijo que la próxima crisis mundial va a ser en términos de energía porque el recurso va cayendo, la necesidad va aumentando. Y cierro con esto. Y yo, la verdad es que a priori uno puede pensar, che, los electrodomésticos son cada vez más eficientes. Como que las heladeras consumen mucho menos, los aires son inverter, como todo, wow, tremendo, súper copado y eficiente. Uno diría, che, claro, y además vamos a ser cada vez menos personas en el mundo y los son más eficientes, todo diría, che, vamos a ¿Por consumir. qué? ¿Por qué pasa esto? Literal, la consecuencia inmediata y la proyección hasta el año 2050 es que la demanda de electricidad siga creciendo de forma exponencial. Bueno, es que dicen que todo lo que es inteligencia artificial, toda esta nueva tecnología consume muchísima energía. Literal es eso. O sea, saben que nadie la vio venir, como el Claro. famoso cine negro, ¿no? Tal No cual. parecía que iba a surgir una necesidad que devore tanta electricidad como lo devora la computadora de inteligencia artificial, y eso hoy es el nuevo factor que va a traccionar las renovables de vuelta por necesidad, no va a quedar otra. Javi, nosotros siempre decimos que en CR acompañamos empresas y hacemos empresas que trascienden en el tiempo. Eh, para cerrar este episodio, ¿qué pensás? Un poco ya los compartiste, pero ¿cuál sería el cambio que hoy todo empresario que nos está mirando o escuchando le recomendás para que comience y para que trascienda, para que sea sustentable en el tiempo? Y bueno, alineado con lo de recién, creo que entender cuál es el impacto de su alimentación eléctrica o energética en sus cuentas, ese punto número uno. Al menos conocerlo. La realidad es que termina aflorando un poco solo por los números, hablan de por sí mismos y bueno, ustedes son dos contadoras. Siempre va- Rentabilidad en números viene a esto, ¿no? Este podcast, a entender que hay que medir. Es literal, necesario. literal. Medir lo económico y medir el impacto en todas las otras variables que hacen que una organización sea confiable, que sea estable, que dure en el tiempo y que, bueno, tenga las condiciones para poder crecer y acompañar lo que se viene, ¿no? O sea, ver y mirar los números, eso creo que es fundamental. Bueno, buenísimo, Javi. Gracias, la verdad que fue un placer. Gracias, Dani. Un nuevo episodio. Gracias a ustedes, chicas, un lujo participar. Gracias. Bueno, esto fue un nuevo episodio de CR Talks. Nos encontramos en el próximo. Gracias.